Entonces, ¿será que tengo el Espíritu Santo? Porque pues no profetizo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, para que usted y yo comprendamos esa verdad que el Señor nos enseña en su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13. Gloria al Señor. Ya lo tenemos. Bueno, vamos a leerlo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Lleguemos al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Lo leo de vuelta, el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, muchas gracias. Te suplicamos con cada uno de mis hermanos que seas tú enseñándonos, que esta verdad, Señor, quede sembrado, escrito en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que cada hermano, Señor, en este lugar pueda regresar a casa convencido, Padre Celestial, de esta verdad, de tu palabra. Desde ya te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tome su lugar, hermano. Hoy vamos a llegar a entender desde cuándo, lo voy a decir de esa manera, desde cuándo el Espíritu Santo llega a morar en la vida de nosotros. ¿Desde cuándo? Entonces, la palabra del Señor enseña en Efesios 1:13. Ahí el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia de Éfeso, él les dice: desde que ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, desde que ustedes oyeron la palabra de verdad, desde que ustedes oyeron el evangelio que los ha salvado a ustedes, desde que ustedes oyeron eso, entonces, y al oír la palabra de verdad, al oír el evangelio que salva, ustedes creyeron en él. ¿Pero en quién? En Cristo. Entonces, oiga esto, jóvenes. Dice: desde que ustedes oyeron la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, desde que ustedes oyeron el evangelio que salva, entonces cuando ustedes oyeron el evangelio que trae salvación, ustedes creyeron en el Señor Jesucristo. Desde ese momento, en otras palabras, en el momento que creíste en el Señor Jesús, ¿qué sucedió? Dice: fuisteis sellados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cuándo es que el cristiano es sellado
con el sello de Dios. ¿Desde cuándo? Dice, la Biblia dice, desde que ustedes oyeron la palabra. En otras palabras, cuando te predicaron la palabra, cuando te predicaron el evangelio de Jesucristo, en ese momento creíste en el Señor Jesucristo. Desde ese momento, en ese instante, cuando tú creíste en el Señor Jesús, en ese instante, en ese momento, fuiste sellado. Dios te selló. En otras palabras, Dios puso su marca en ti. Te marcó. Y quiero que ustedes comprendan esa verdad. Porque hay algunos que enseñan que si tú no estás bautizado, no tienes el sello. Hay algunos que enseñan que si tú no hablas en lengua, no tienes el sello. Si tú no profetizas, no tienes el sello, dicen algunos maestros allá afuera. Por eso compartimos esta palabra, para que todos tengamos este conocimiento de la verdad. Entonces el Señor dice en su palabra que desde el momento en que yo creí en el Señor Jesús, desde ese mismo instante, en ese momento, Dios me marca, Dios me sella. Ahora, ¿cuál es ese sello que Dios pone en nosotros? Díganlo fuerte. Los maestros que tenemos en medio nuestro, ayúdenme, hermano. Entonces vemos en la palabra, desde el momento en que usted y yo creímos en el Señor Jesús, desde ese instante Dios nos selló, nos marcó. ¿Y cuál es ese sello que Él depositó en nosotros? Su Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento, el Espíritu Santo llegó a tu vida. En ese momento, cuando creíste en el Señor Jesús, cuando confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador con tu boca y creíste en Él con todo tu corazón, desde ese instante Dios, hermanos, puso su Espíritu Santo en ti. En otras palabras, desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en ti. Desde ese instante. Hermano, pero no hablo en lenguas. Eso no tiene nada que ver con eso. Esos son dones que el Espíritu da a cada uno. El que tú no hables en lengua no significa, hermanos, que usted no tiene el Espíritu Santo. El que usted no profetice no significa que usted no tiene el Espíritu Santo, sino que la Biblia dice que desde que usted y yo creímos en el Señor, desde ese momento Dios depositó su Espíritu en nosotros. Por eso la Biblia nos habla y nos enseña que nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo. Entonces, cuando creíste en el Señor, desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y desde ahí llegaste a ser templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, mire, hermano, el Espíritu Santo de Dios vive en ti, mora en ti, habita en ti, desde que creíste en el Señor Jesús. Desde que aceptaste a Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo vino a vivir en ti.
Por eso donde quiera que vayas, ahí va. Cuando vas en la escuela, ahí va el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: mira, mucha, me voy a ir. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro consolador no puede venir. Pero cuando Él va a venir, dice, Él los va a guiar. Él los va a enseñar. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado. Entonces, hermano, mire, por eso Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Dígale al que está a tu lado: si has creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo vive en ti. Ahí se lo voy a decir. Si has creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive en ti, mora en ti. Es una verdad extraordinaria. No es el tema, pero el punto es que la mayoría de los cristianos ignoramos al Espíritu Santo. La mayoría. Son pocos los cristianos que hablamos con el Espíritu Santo. Pocos. Y anda, está en uno, hermano. Vive en nosotros. Pero ni le hablamos. Yo a veces cuando voy solo, hermanos, ahí voy yo y digo: Espíritu Santo, ¿cómo ves todo esto? No sé, yo no sé usted. Aunque la gente me vea, van a pensar que estoy hablando por Bluetooth. Sí. Ahí voy allí y le digo: ¿cómo ves, Espíritu Santo? Y si va, Espíritu Santo, mira esto, ayúdame. Ayúdame en esto, mira cómo ves todo. Entonces hay que hablar. Mire, jóvenes, hablen con el Espíritu Santo. Él está en ustedes. Mire, anoche yo estaba estudiando algo en Romanos 8. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces llegué a entender: nadie puede vivir en el Espíritu si no tiene el Espíritu Santo dentro. Nadie. Entonces mira, ¿sabes cómo es que tú puedes vivir una vida para agradar a Dios? ¿Sabes cómo? Por el Espíritu Santo. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. No pueden. En cambio, los que tienen al Espíritu Santo sí pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, que mora en ti, te ayuda a vivir como Dios quiere. Ay, hermano. Por eso cuando la gente dice: acepta a Cristo, mira, el Señor te va a cambiar. No, dice, porque tengo miedo. ¿Qué tal si recaigo de vuelta? Como que siento como que no voy a poder. Pero cuando tienes el Espíritu Santo dentro, Él te ayuda. Él te da el poder. Él te da la capacidad, hermano. Entonces el Espíritu Santo lo tienes dentro de ti. Vive en nosotros. Mora en nosotros. Les pregunto para avanzar: ¿en qué momento el Espíritu Santo llegó a morar en usted? En el Señor Jesucristo. Ya que nadie lo cambie.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, porque va a escuchar un montón de cosas allá, pero esa es la verdad. Desde que vosotros creísteis en Él, Dios los selló a ustedes con su Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Mire, le digo pues otra cosa. ¿Sabe cómo? Ríndase al Espíritu Santo. Rindámonos al Espíritu Santo. Dejemos, mira, ¿sabes en qué consiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabes en qué consiste eso? Consiste en que el Espíritu Santo toma todo el control en uno. En eso consiste. Cuando dejamos que el Espíritu Santo, hermano, tome todo el control en todas las áreas de nuestra vida, en cada fibra de nuestro corazón. Pero para que Él haga eso, uno tiene que rendirle todas las áreas de nuestras vidas. Porque a veces hay áreas que hay, hermano. Pero cuando uno rinde eso al Espíritu Santo, Él toma el control, hermano. Y si hay algo ahí que sanar, lo sana. ¿Ya? Si hay amargura que arrancar, lo arranca. Sí. ¿Por qué? Porque entra el Espíritu Santo. Entonces, en eso consiste el ser lleno del Espíritu. Entonces, que el Espíritu tome todo el control en uno, hermano. Avancemos pues, hermano. Ya miramos dos cosas con ustedes. Cuando el cristiano es sellado por Dios, cuando cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese sello que Dios deposita en ese creyente? Su Espíritu Santo. Entonces, hermano, eso es. Ahora, veamos, ¿cuál es el propósito del sello de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Leamos Efesios 4:30. Ya casi termino, hermano. Efesios 4:30. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, hermano. Efesios 4:30. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. A mí me gustó esa versión, aunque en la nuestra dice redención. Redimir significa liberar a alguien. En otras palabras, Cristo va a venir y al sacarnos de este mundo nos va a liberar totalmente, nos va a llevar. Entonces me encanta cómo lo tradujeron estos. Dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Oiga, que eso es muy importante. No es el tema para este día, pero de paso se los digo. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero debemos de tener cuidado de no entristecerlo. Miren, si uno entristece al Espíritu Santo, entonces pues deja uno de fluir. Por eso uno debe de tener cuidado. ¿Ya? O sea, no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces, hermano, como les decíamos, el Espíritu Santo, como dicen algunos grupos, como por ejemplo los Testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es una energía.
¿Ya cómo es que esa corriente que pasa y alumbra aquí? Eso es lo que enseñan aquellos. Pero cuando vemos en la Biblia, el Espíritu Santo no es energía, es una persona. Por eso la Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Él sí se entristece. Entonces no hay que entristecerlo. Dice, no lo entristezcan. Entonces dice, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. Ahora voy, ¿para qué? Para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Entonces, uno de los propósitos por la cual Dios te sella con su Espíritu Santo, una de las razones por la cual Dios deposita su Espíritu Santo en tu vida, número uno, es para distinguirnos. Es para distinguirnos. Por eso dice ahí, para distinguirlos. ¿Y qué significa esa palabra distinguir? Distinguir significa hacer diferencia. Entonces quiere decir que Dios te selló con su Espíritu Santo, depositó su Santo Espíritu en tu vida para diferenciarte entre los demás. Porque hoy, hermano, hoy todo mundo dice ser cristiano. No, sí. Un día trabajando en la compañía, hermanos, allí usted sabe cómo son, no son cristianos con los que trabaja uno. Entonces prenden su radio. En ese tiempo era famoso Piolín, ¿ah? O si no, el otro, había otro, y prendían su radio y cabal a veces pasaban comerciales. Y entonces cabal, hermano, pasó un comercial, un brujo, sí, ahí promocionándose por la radio, hermanos. Ahí dice, venga, hábleme, yo le leo, yo le describo el futuro. Y al final este individuo, ¿sabe qué dijo? Como dice nuestro Señor Jesucristo, ayúdate que te ayudaré. Pero oiga lo que dijo ese hombre. Como dice nuestro Señor Jesucristo. Y era un brujo. Por eso le digo, hoy en este tiempo vivimos en un tiempo donde todo mundo es cristiano, hasta el brujo. No, sí, todo mundo es cristiano. Pero ¿qué pasa? Pero el verdadero Hijo de Dios tiene una diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, hermano, Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu para distinguirnos entre todos los seres humanos. Puede ser que, hermanos, donde usted y yo trabajamos, puede ser que todos los que nos rodean dicen, oh, yo también soy cristiano, oh, yo también. Pero Dios, hermano, ¿quién engaña a Dios? Nadie. Él mira y dice, ah, ese es mío. ¿Por qué? Porque tiene mi sello. El sello sirve para hacernos diferenciar entre los demás. Por eso usted debe de estar seguro que usted tiene el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos están convencidos que son hijos de Dios? Ah, si no, hoy puede aceptar al Señor de vuelta. No, sí, hermano. Pues si no está seguro, pues sí. Si no hay seguridad en usted, hoy es su día de salvación. Pues sí, para que haya esa seguridad. Entonces,
Una de las razones por la cual Dios nos sella con su Santo Espíritu es para distinguirnos entre todos los seres humanos. Dios sabe quiénes y quiénes son los suyos. Por eso me encanta en segunda carta de Timoteo 2:19 dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Así dice segunda carta a Timoteo 2:19. Teniendo este sello, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes y quiénes son de Él. Dice: este es mío. ¿Por qué? Porque tiene su sello. Entonces el sello nos hace, hermanos, ¿cómo se dice? Distinguir entre los demás. Por eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y segundo, para terminar, no solamente nos sella para distinguirnos entre los demás, sino que Él nos sella porque usted y yo, al creer en el Señor Jesucristo, venimos a ser propiedad de Dios. Propiedad de Dios. ¿Cuántos aquí tienen un su carrito? Todo. Dios lo ha bendecido, hermano. Entonces, mire, cuando usted fue y le dijo a la persona o lo compró, ¿vea? Sea donde sea, entonces, antes de que usted pagara por ello, pues no era suyo. Pero cuando usted pagó por ello, entonces desde ese momento ese automóvil vino a ser suyo. Es su propiedad. Por eso todos los que tienen carro aquí en el DMV está todo registrado. Sí. Si pasa un semáforo en rojo y le quitan la foto con la cara de uno, hermano, llega el bill, ahí va uno riéndose todavía. Usted es el dueño de este coche y pasó. Es un ejemplo que se me vino, hermano. Entonces, mira, segunda razón por la cual Dios nos sella con su Santo Espíritu es que desde el momento en que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, venimos o llegamos a ser propiedad de Dios. Propiedad de Dios. En el momento que yo creí en el Señor Jesucristo, desde ese momento yo vine a ser de Dios. Mejor lo digo así, ¿no? Yo vine a ser de Dios. Por eso, hermano, por eso somos propiedad de Dios. Mira, leamos primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, para que vea que usted es propiedad de Dios, que yo soy propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, versículo 20. Amén. Leamos desde el 19 para que vea. Mira lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Oiga eso. ¿Acaso ignoran eso? Nosotros no. Pero el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Pero qué dice? ¿Escuchó eso?
los cuales son de Dios. Entonces, hermano, Dios te ha sellado a ti y a mí con su Espíritu Santo, nos ha marcado con su Espíritu Santo. ¿Ya? Nos ha marcado con su Santo Espíritu. ¿Pero por qué razón? Porque al creer en el Señor Jesús, nosotros llegamos a ser propiedad de Dios. Desde ese momento, tú y yo fuimos, hermanos, o llegamos a ser, ¿verdad?, pertenencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque Dios nos compró pagando un precio. Así dice allí, porque habéis sido comprados por precio. Dios pagó un precio por ti. En otras palabras, Dios te compró con la sangre preciosa de su Hijo. Y como Él pagó ese precio, te compró. Entonces veniste a ser propiedad de Dios. Y como eres propiedad de Dios, el diablo no tiene nada que ver con usted y en usted. Ajá. El enemigo ya no tiene nada, hermanos, en nuestra vida, porque ya somos de Dios. Antes éramos del enemigo, pero cuando creíste en el Señor, veniste a ser de Dios. Ahora tu dueño es Dios. Entonces tu dueño es Dios, hermano. Entonces, hermano, mire, por eso Dios puso su sello en usted, puso su sello en mí. ¿Ya? Entonces, hermanos, por eso primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios. Hermano, pero ¿cuántos, hermanos, estamos comprendiendo? Allá en el ranchito, ¿ya?, en el rancho grande, allá, cuando alguien compraba su becerrito, ¿sabe qué hacían? Entonces, el que lo compraba tenía su propio sello. ¿Verdad que sí? Los que somos pues de rancho, ¿verdad? Y hemos trabajado con ganados, pues, con caballos, hermano. No, sí. Y entonces cuando uno compraba, entonces, hermano, tenían su propio sello, las iniciales del nombre. Calentaban eso, hermano. ¿Y qué hacían con el alemanito? Caliente, lo pegaban en la piel y quedaba marcado: Vicente, Vicente. Pues sí, 2B. Entonces, si ese mi becerrito se me escapaba, entonces donde quiera que llegue, el que lo encuentre se va a dar cuenta. Ah, dice, es de don Vicente. Ay, yo solito, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Por el sello. Dice, este becerrito, el dueño, dice, es aquel. Entonces, y te lo llevan, dice, mira, fíjate, encontré tu becerrito, andaba allá en mi potrero. ¿Se da cuenta? Dios lo mismo con nosotros. Entonces, somos propiedad de Dios, porque Él ha depositado su marca, su sello en nosotros, hermano. Así que dele ese aplauso fuerte al Señor, hermanos, con todo su corazón, sellados con el Espíritu Santo. Por eso cuando oigo la gente, viene la marca del anticristo, que venga, yo ya estoy marcado. Esa marca es para los que no tienen la marca de Dios. Nosotros, los que ya tenemos la marca de Dios, lo que estamos esperando es que Él venga por nosotros y hermanos, y que